Yo tengo la íntima convicción, y lo digo con toda modestia, con toda humildad, me da vergüenza la historia de la humanidad, desde su principio hasta ahora. Es un cúmulo de abusos, de crímenes, de genocidios, de expoliación. Es la religión exaltada de la codicia, tanto por los poderes políticos como religiosos, como de todo tipo. Tengo la íntima convicción de que estamos asistiendo al principio del fin de una inmensa revolución que habremos de catalogar como revolución biocultural, que viene a culminar la evolución de las especies hasta ahora, alumbrando o dando luz por fin a una revolución consciente, al nacimiento de un ser consciente, no al nacimiento de un ser guiado por la codicia, por la sobrevivencia, por la competencia, por ese disparate de que el pez grande se come al pez pequeño. De ninguna de las maneras podemos reducir al ser humano a la condición de un pez que se come a otros peces. Yo no soy un pez, no me quiero comer otros peces. Creo que la vida humana, la naturaleza humana, tiene un significado más elevado. El ser humano no es necesariamente ser animal, ni la socialización de la animalidad por medio de la competencia, del deporte, etc. Creo que la aventura del ser humano es la aventura del conocimiento, no la aventura de la acumulación. Hasta ahora se ha significado la historia humana por la aventura de la acumulación. No es desde el punto de vista budista, aunque los budistas lo han de poder asumir, es desde el punto de vista de la observación de la realidad. El ser humano, el sentido, el significado del ser humano, de la vida humana, no tiene por qué conllevar la tortura, el genocidio, la desesperación, hasta el punto del suicidio. Esto no es lo propio. Comprendo que el ser humano, en la escala de la evolución, es superior al animal. En cuanto a inteligencia, para hacer cosas, para acumular, pero desde el momento en que el ser humano confunde el fin de la vida con los medios, confunde el logro de la libertad y de la felicidad con la acumulación de comida, techo, vestido, etc., y se olvida de que la vida humana es trascendental, es decir, que puede ir más allá, a partir de ese momento yo me desligo. Y como el común de los humanos coinciden con estas características, me declaro más allá de lo humano, sobrerracional. Al decir que me declaro sobrerracional, quiero decir que no me voy a dejar dominar por las razones, sino que la razón va a estar al servicio del significado de la vida, de la trascendentalidad, no del enriquecimiento de unos a costas de la miseria y el empobrecimiento de otros. Este espectáculo es realmente, el espectáculo que está dando la humanidad es realmente miserable. No hay ninguna condenación a nada, sino la observación de un fenómeno en el cual queda claro que un ser sobrerracional no se puede confundir con un ser infrarracional, dominado por las razones. Y yo empiezo a considerar, digo empiezo, pero con bastante firmeza, a considerar que hay la misma diferencia entre un animal y un ser humano que entre un ser humano y un ser sobrehumano, o mejor dicho, sobrerracional. Hay la misma diferencia entre un animal y el Homo faber que entre el Homo faber y el Homo sapiens sapiens. Al Homo sapiens sapiens nosotros los budistas lo llamamos bodhisattva. El secreto está en el altruismo, en la solidaridad, en el amor, en la compasión,
en la sabiduría. En eso se cifra la aventura del ser humano, no en la de acumulación de objetos y de músculo y de apariencias en esta cultura del escaparate en la cual vivimos. El ser humano, en principio, lo que necesita es sobrevivir como especie, porque es una especie débil, y para eso se convierte en la especie más cruel. Explicaciones, las hay mil, pero las explicaciones no sirven nada más que para justificar, nada más que para dormir nuestra conciencia. A la vez que hay un proceso en la escala evolutiva y la vida se desarrolla y se salta pues, de los océanos a la Tierra, y en la Tierra la vida empieza a evolucionar, a desarrollarse, aparecen los mamíferos, aparecen los antropoides. Es también una aventura de la conciencia. Cada vez los animales superiores tienen un nivel de conciencia superior al de los animales, digamos, en la escala animal, inferiores. Pues llega un momento en que la humanidad ha de dar una mutación, un salto, y hacer de la evolución algo consciente. Por eso hablo de la revolución biocultural. Ha de ser consciente. Y esta es la primera oportunidad que se nos presenta en la historia de la humanidad para que eso ocurra, basada en la solidaridad universal, en la aventura del conocimiento. Es fantástica la vida humana en cuanto a sus posibilidades y a su potencial. ¿Por qué la hemos de arruinar? ¿Por qué hemos de gastar en una miserable guerra todos los recursos en una sola guerra que beneficiarían, que solucionarían el problema de miles de millones de personas que están experimentando hambre, persecución, tortura, muerte, etc.? ¿Por qué en lugar de bombas no bombardeamos con buenas ideas, ONGs, lugares en que encontrar agua, escuelas para todos, etcétera? ¿Por qué no hacemos esto, no nos gastamos el dinero en esto, en lugar de todas esas estupideces que además nos hacemos daño los unos a los otros? Yo no soy de esa clase de gente, no lo admito, me separo. Me considero sobrerracional, no meramente humano. Es mi aspiración y tengo el derecho a poder realizar esto, al menos a ilusionarme con ello. Es mi horizonte en la vida, la liberación de la animalidad, que hoy día impera de más en más en el reino de los humanos. No, para intentar dar el paso, no. El paso se va a dar, el paso se da, se está dando, es una cuestión de necesidad. Es insoportable la presión que ahora ha aportado últimamente, pero también antes el colonialismo, pero el neoliberalismo, la Escuela de Chicago, todas esas barbaridades financieras que esquilman el mundo, que arruinan a las familias, que las separan, etc. Todo eso es un delito. Hay que introducirlo en la jurisprudencia como delito. Creo que es muy claro, si algo hace daño, si aparece alguien que hace daño, mata, roba, etc., pues está codificado como un delito. ¿Por qué no ha de estar codificado como un delito las multinacionales que arruinan a países, a pueblos, etc.? ¿Por qué no? ¿Cómo no se entiende que eso no es un delito? No es solamente una cuestión de razón, que ahora estamos argumentando con razones, sino de un anhelo íntimo. Todos los seres desean la felicidad, todos los seres quieren la felicidad, todos los seres tienen derecho a la felicidad. Y todos tienen acceso a la felicidad si se les da los medios, los recursos para lograrlo, en una medida o en otra. O sea que en principio es un impulso vital, es una necesidad, no necesita justificarse, sino vivirse, realizarse, manifestarse. O sea, en lugar de la socialización de la felicidad que se pretendía, estamos viendo que impera la socialización del sufrimiento. Eso no es admisible, eso es un delito. Y todos los que contribuyan a este fenómeno son delincuentes, aunque lo consideren muy natural. La naturaleza humana es doble, ¿no? Es animal,
y es espiritual. Se está imponiendo la naturaleza animal por las condiciones de vida que se están creando y que se han creado a lo largo de la historia. Cuando uno muere de hambre, no le puedes hablar del espíritu ni de maduración mental. Lo que has de hacer es darle comida. Si alguien necesita agua, le has de dar agua. A alguien pan, pues pan. Pero al que necesita pan, no le vas a dar un libro, ni unas enseñanzas. Primero hay unos mínimos de justicia social que se están destruyendo completamente. Claro que se han expoliado a lo largo de la historia, continuamente, o sea, es justificado mirando hacia atrás, lo que está sucediendo en el presente es consecuente. De tal causa, tal efecto. Si cultivamos las causas de sufrimiento como son la codicia, la rapiña, la competencia, la envidia, los celos, el dominio, etcétera, 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 pues el resultado va a ser de sufrimiento. Pero cuando descubrimos que nuestra naturaleza no es la del sufrimiento, que nuestra naturaleza es la de la felicidad, la de la vida trascendental, entonces vamos a reaccionar en contra de esto. ¿Por qué no conocemos nuestra propia naturaleza? Pues puramente por ignorancia. De la ignorancia de nuestra naturaleza surge pues, la ilusión del yo, que es el enemigo público número uno. De la ilusión del yo surge el apego por todo aquello que da satisfacción a la ilusión del yo y surge aversión por todo aquello que amenaza esta satisfacción. Estos tres venenos, la ignorancia o ilusión del yo, el apego y la aversión, rigen el mundo y por eso el mundo está en esas circunstancias. Pero si nosotros reflexionásemos y en lugar de confundir la enseñanza de Buda como una religión más, como un sistema de creencias, advirtiésemos que es una observación de la realidad en el que no hay absolutamente ningún dogma, sino una pura observación de las cosas y de la realidad tal como son, entonces podríamos descubrir nuestra naturaleza. En el budismo, a estos seres sapiens sapiens, que se separan del Homo faber, se les llama bodhisattvas, hijos de Buda. Buda no es un señor. Buda se refiere a nuestra mente despierta, a nuestra naturaleza despierta. La vida humana es una aventura mental, con una manifestación física y psíquica. Y de ahí la extraordinaria riqueza y maravilla en la que se puede convertir una vida humana, en lugar de esa miseria de los carneros dentro del aprisco a la cual asistimos ahora. La naturaleza mental lo penetra todo, absolutamente todo. No hay nada, absolutamente nada, que no sea mental. Yo pregunto, ¿hay alguien que ha visto algo fuera de su mente? Cuando la mente deja el cuerpo no siente, ni ve, ni oye, ni percibe nada. Todo el fenómeno es mental. La naturaleza del ser es mental. Eso es lo que hemos de descubrir. La naturaleza mental, no me refiero a la actividad mental, me refiero a la naturaleza de la mente, es pura. Es como, el ejemplo sería el de un espejo. Un espejo refleja los fenómenos, ¿no? Y refleja las situaciones, refleja muchas imágenes un espejo, pero todas esas imágenes, todos esos fenómenos que se reflejan en el espejo no manchan el espejo. La naturaleza del ser humano es como la del espejo. No es manchada por las emociones perturbadoras. No obstante, que las emociones perturbadoras, la codicia, el egoísmo, los celos, la envidia, etc., nos llevan al sufrimiento. Seguimos los pasos de la ignorancia porque creemos en la realidad de lo que llamamos yo. Pero si analizamos el yo, ¿qué constituye el yo? Se dice que el yo está constituido por lo que llamamos los 5 agregados, el agregado de la forma o el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo, las sensaciones, las percepciones o experiencias, las voliciones mentales o tendencias mentales o carácter de las personas y la conciencia.
Ahora bien, si analizamos, nosotros decimos, si analizamos, aunque sea por ejemplo las sensaciones que tanto se publica en el mundo de hoy, de tener sensaciones, etc., la sensación no es el yo. La sensación no pertenece al yo. La sensación no está en el yo, ni el yo en la sensación, si lo analizamos. Si no lo analizamos puede parecer así. El cuerpo, las formas, no son el yo. Los animales confunden el cuerpo con el yo. Los seres humanos confunden las sensaciones con el yo. Las percepciones, las experiencias con el yo. Cuando si nosotros, en cambio, analizamos las sensaciones no son siempre las mismas. Una sensación puede ser agradable o desagradable. Cuando es agradable, no es desagradable, y viceversa. O sea, no hay una sensación una. Si la sensación tuviese realidad, sería siempre la misma, pero es cambiante porque no tiene realidad propia. Así, el yo está constituido por una serie de cosas, formas, sensaciones, percepciones, voliciones, conciencia misma, que no es el yo. En la enseñanza de Buda se suele recurrir a un ejemplo muy claro para entender esto. Una mesa. Una mesa está hecha por unas patas de madera, por unos palos de madera, unos travesaños que no se ven, unos tornillos, un tablero. La mesa no es unas patas, ni un palo, ni la mesa es un tablero, es ese conjunto lo que es la mesa. O sea que la mesa está hecha de cosas que no son la mesa. Asimismo, el yo, que nosotros llamamos yo, está hecho de cosas que no son el yo, lo cual pone de manifiesto que ni la mesa ni el yo tienen existencia propia. Sí tienen existencia aparente. Eso desde luego, no negamos que las cosas aparezcan, sino que la visión de la sabiduría es la de advertir que no tienen existencia propia. Dependen de otras cosas, todo depende de otras cosas que no son esa cosa. La mesa depende de cosas que no son la mesa, el yo depende de cosas que no son el yo. Más claro aún para mí es el ejemplo del sonido de la campana. Tengo una campana y la hago sonar. Ese sonido ¿lo produce el cuerpo de la campana? No. ¿Lo produce el badajo? No. ¿Lo produce la mano que se mueve? No. ¿Lo producen los tímpanos? No. Pero si solamente falta uno de esos elementos que no son el sonido, no hay sonido. El sonido está hecho de cosas que no son el sonido. Lo mismo el yo. Y a causa de esa confusión, nos matamos los unos a los otros. La diferencia entre el ser sobrerracional y el ser humano ordinario es que el ser sobrerracional tiene presente siempre la interdependencia, que todo depende de todo. No es esclavo de la ilusión del yo. Esa es la diferencia, por eso no le importa, en todo caso, perder la vida y todas esas cosas que son propias de la codicia y de los temores propios del yo. La ecología, precisamente, la ecología está en la base de lo que estamos hablando. O sea, el primer ecologista realmente insuperable es Buda Shakyamuni. Toda la enseñanza de Buda Shakyamuni, toda se basa en la visión de la interdependencia. Viendo la interdependencia de todas las cosas, se realiza el no yo, por ejemplo, ¿no? Y esa enseñanza, eso es lo único que hay que entender de la enseñanza de Buda. La compasión es producto de esta visión. Pero el centro, el corazón de la enseñanza de Buda es la interdependencia, todo depende de todo. En la base también de las enseñanzas de Buda se dan las dos verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa ya lo dice la palabra, es la relación. De ahí que la ecología hoy día haya de tratar no solamente sobre la flora y la fauna, sino sobre las sociedades, sobre los grupos humanos, sobre el urbanismo,
la agricultura, etcétera, de relacionarlo todo en función de la felicidad del ser humano, porque todo es interdependiente. Eso corresponde a la verdad relativa. Se ha expuesto también con la relatividad. Gracias a la teoría de la relatividad, hoy día el budismo puede ser comprendido en Occidente. A pesar del empeño que están poniendo todos los medios de comunicación, otras religiones y los mismos, sin darse cuenta, muchos budistas, que la enseñanza de Buda no es un sistema de creencias en absoluto, es una observación de la realidad por la cual se ve precisamente la interdependencia o coemergencia de todos los fenómenos. Y repito, ha dicho Buda, quien ve la convergencia ve a Buda. O sea, quien ve la convergencia es un ser despierto. El ser sobrerracional es un ser despierto. Eso es lo que yo aspiro a ser, no un ser humano criminal o que justifica el crimen, que estudia en la escuela, estudia la historia de su país y se enorgullece de las batallas, de las masacres, de los sufrimientos de nuestros antepasados. Y así cultivamos también los del presente y los del futuro. Hay que acabar con esto. Hay que liberarse de esa ignorancia.